Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Bueno, pues efectivamente lo acabas de escuchar, ya estamos aquí de nuevo una semana más en el Chester, este espacio que nos permite pararnos, sentarnos, reflexionar, un poco más lento, que a veces también hace falta, sobre Almería, básicamente, gracias al apoyo del Centro Comercial Torre Cárdenas, que fueron los instigadores de todo esto, de Yelmo Cines, que nos prestan este escenario único en los medios de comunicación de Almería, y de Ejido Motor Almería, que también están con nosotros, concesionario Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth, comprometiéndose desde su establecimiento en carretera Granada 61, junto al cementerio, comprometiéndose con este espacio de reflexión, al que viene hoy un buen amigo, una persona a la que yo admiro, y como él es muy libre, libérrimo, pues él me corregirá si me equivoco. Creo que un buen oyente nuestro, como es el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias, Víctor. Es recíproco, o sea, me considero un buen amigo tuyo, tú también lo eres mío, y me siento comodísimo cada vez que me llama y cada vez que me dice algo. Y coincido en muchas de tus cosas, en las que escucho, como tú dices también, es verdad, escucho tu emisora. Te lo he demostrado muchas veces llamándote, diciéndote, Víctor, esto que has dicho me parece interesante. Y otras veces, pues bueno, discrepamos como tiene que ser, ¿no? Claro, claro. Como es justo y como tiene que ser. El otro día, mira, después del programa se me acercó una señora, no estaba muy contenta, a decirme que no estaba de acuerdo en algunas cosas de las que había dicho y venía con actitud de confrontar. Y No yo te le conoce, dije, entonces. digo, No te mire usted, conoce. es que eso es normal que no esté de acuerdo en cosas que yo digo, faltaría más, y además es estupendo que no estemos de acuerdo. Lo que no nos gusta, Jerónimo, creo que ni a ti ni a mí, es que nos mientan, ¿verdad? Sí, por supuesto, yo creo que eso no le gusta a nadie. Yo creo que el que diga que le miente, que le mientan y que le gusta, está mintiendo, reiterando la palabra. Eso no es verdad. O sea, a nadie nos gusta que nos mientan y sobre todo que donde dije Diego, ahora digo. Entonces, eso son cosas que las personas, que somos la inmensa mayoría, pues no nos hace gracia ni nos sienta bien. Bueno, yo soy más en fin, como no me preparo las entrevistas, que esto es algo que yo confieso sin ningún orgullo, es decir, lo confieso como un defecto, no tengo tiempo de prepararme las entrevistas, pero normalmente soy más de ir calentándolas poco a poco y no de dar un golpe inicial, pero contigo, como hay confianza y además sé que eres, yo digo, una persona muy libre a la hora de expresarte, pues hoy lo voy a hacer al revés. A propósito de las mentiras, ¿nos están engañando con el AVE? Nos están engañando cuando la realidad nos dice de que todos estábamos ilusionados, incluso nosotros, incluso yo, que me dedico a la obra pública, ¿no? Y hace ya un tiempo, no hace tanto, pero hace ya unos años, pues yo estaba convencido, porque técnicamente era posible, que el 26 podíamos tener a en Almería. La realidad que vemos ahora mismo, pues nos dice que eso es imposible, con lo cual, pues no podemos maquillar lo que están haciendo con nosotros, y es que después de prometernos por activo y por pasivo, nosotros creer que era posible, que en el 26 era posible, pues ahora ya vemos, por mucho que digan otras cosas, que el 26 no es posible, que el 26 no vamos a tener AVE. Bueno, yo le pregunto esto a Jerónimo Parra porque eres, junto con tu equipo de la Cámara de Comercio, los grandes impulsores de un movimiento, de una organización que es, Quiero Corredor o Objetivo AVE, en fin, un poco integrando un poco y digamos coaligando, colaborando con otras diferentes organizaciones en pro de fiscalizar, de controlar cómo evoluciona la obra del AVE Almería, que es algo, por cierto, que yo te alabo especialmente, porque bueno, has dicho que tú te dedicas a la obra pública y desde luego, aunque seas presidente de la Cámara de Comercio, sería mucho más cómodo pues dedicarse pues a las relaciones institucionales que dedicarse al compromiso. Es decir, alguien podría pensar, pues cuidado la empresa de Jerónimo con ser tan beligerante y ser tan comprometida, que lo mismo luego eso le puede afectar a su empresa, ¿no?
Sí, bueno, eso por desgracia puede ser así, de hecho en algunos casos lo es, ¿no? O sea, que yo sea tan crítico con los retrasos, que sea tan crítico en su momento con que las obras del AVE estaban paralizadas, cuando todo el mundo decía, o los responsables en aquellos casos, el Partido Socialista, que era el que decía que no era verdad lo que yo decía, que era falso todo lo que estaba diciendo, pues tuvimos que hacer una inversión importante gracias al apoyo de muchas empresas almerienses, más de 100 empresas almerienses que creyeron en esta reivindicación, creyeron en la Cámara de Comercio y en su presidente, porque había que aportar un dinero extra. Nosotros no podíamos detraer de la Cámara de Comercio ningún tipo de recurso económico, porque la Cámara de Comercio estaba muy justo económicamente Ujú. para lo que es nuestra labor, que es ayudar a las empresas a que se desarrollen, a que puedan exportar, a que puedan hacer otras muchas cosas, ¿no? Entonces, pues lo primero fue convencer a la empresa de que había que hacer un aporte económico para poder subsanar aquello. Y el primer dinero era desmentir el que yo no era mentiroso, por Sí, decírtelo de sí, alguna sí, sí. forma, Víctor. Y era para hacer un vídeo general de todo el tramo que nos costó una pasta importante, una empresa especializada, hacer un vídeo y presentarlo a la sociedad y también a los políticos, de que el que mentían eran ellos, diciendo que la obra iban a buen ritmo y que se estaba trabajando, y no nosotros con imágenes donde se veía totalmente las obras paralizadas y sin una persona siquiera, ni una máquina siquiera en la obra. Fue la única forma que teníamos, el único arma que teníamos para desmentir eso, porque lo demás era su palabra contra la mía y la suya siempre iba a tener mucho más eco en los medios de comunicación en todo el mundo. Con lo cual fue una labor importante hacer eso y a partir de ahí yo creo que Objetivo Almería AVE cogió también un impulso importante en la credibilidad. Cuando ahora Objetivo Almería AVE decimos con nuestro equipo técnico, que también fue otra cosa, o sea, el iluminado del presidente de la Cámara dice que las obras van muy lentas y que esto no va. Pues a los mejores ingenieros que yo consideré con más experiencia en obra pública y sobre todo en ferrocarriles, hablé con ellos, le hice el compromiso de que teníamos que formar un equipo técnico con 0 euros. Esta gente no ha cobrado jamás nada. Entre ellos está también el asesor de Objetivo de Quiro Corredor, ¿eh? Paco García Calvo, que también tenía que desplazarse de Valencia, un hombre ya con cierta edad, pero con mucha experiencia en ferrocarril, y le dije, Paco, te necesito en Almería también para que apoye esto. Ahí lo tenemos, el objetivo. Bueno, seguramente no, seguro, esta iniciativa ha tenido mucho que ver con que en algunas facetas del proyecto se hayan puesto un poco las pilas que no estaban puestas. Yo he procurado ir a todas las convocatorias que habéis hecho a los medios de comunicación de Objetivo Almería AVE. En la última estuvimos, bueno, es un trabajo descomunal el que se presentó en el auditorio de Cajamar, en el Parque Tecnológico, en el PITA. Y yo me llevé una gran alegría porque a mí me pasa lo mismo que a ti. A mí también me dicen que miento. Y yo, puede ser que alguna vez me equivoque, pero no recuerdo haber mentido nunca, te lo digo sinceramente. Y lo que me pasa es que me meneo mucho. Y bueno, pues al final, pues como llevo muchos años ya trabajando, pues conozco a mucha gente y me llega mucha información que yo procuro siempre contrastar. Y yo ya hace tiempo, claro, ahora me estás hablando del año 2026 y yo decía, oh, todavía hablamos del año 2026. Bueno, primero habría que aclarar bien qué es llegar el AVE, porque yo entiendo como llegar el AVE que tú coges un tren en algún punto y llega un tren AVE y llegas a Almería. Para mí eso es que llegue el AVE a Almería, ¿no? Lo demás no es que llegue el AVE, lo demás será que se hacen cosas para que algún día llegue el AVE, ¿no? Y entonces, bueno, aproximadamente un año antes de vuestra última comparecencia de Objetivo Almería AVE en el PITA, pues a mí me llega un informe, ya sabes que algunas veces tú y yo nos intercambiamos privadamente informes que nos llegan, me llega un informe en el cual me dice que nunca antes de diciembre del año 2029 de 2028 estará finalizada la obra del soterramiento de Lorca. Y ese informe no es un gran trabajo. Yo siempre digo que yo no hago gran cosa. No es un informe así de unos investigadores. No, mire usted, es el contrato con la constructora que está haciendo la obra del AVE. Ese contrato que, por cierto, ahora está reflejado en una gran valla publicitaria que está en mitad de Lorca y lo especifica todo perfectamente. Entonces, claro, si hasta diciembre del año 2028 no termina el soterramiento de Lorca, esto quiere decir que
Después hay que hacer una serie de pruebas, colocación de una serie de infraestructuras, las catenarias, las vías, etcétera, unas pruebas que duran aproximadamente medio año. Eso quiere decir que nunca antes, según me decían los técnicos, nunca antes de 2029 podría llegar el AVE, es decir, año 2030. Esto que lo dije en la radio, con testimonios de gente cuya identidad no podía revelar, pero que los tengo esos testimonios, pues fue justo lo que tu equipo corroboró hace unos meses en ese informe de Objetivo Almería AVE. Y desde entonces, querido presidente, ha habido más hechos que nos siguen dando la razón a vosotros y a mí, como por ejemplo una serie de licitaciones que han salido en el Boletín Oficial del Estado que tú y yo tenemos, pues para la colocación de una serie de obras, de una serie de herramientas necesarias para que venga el AVE con plazos de ejecución de 36 meses, lo cual pues creo que nos apuntan a todos hasta el horizonte del año final 2029-2030 como pronto, ¿o no es así? Bueno, yo quiero decirte algo, corregirte, si me permite, algunas fechas, ¿no? O sea, las empresas que tienen adjudicado el soterramiento de Lorca, lo que es el paso por Lorca, tienen que tener sus obras terminadas para el 26, diciembre del 26, ¿vale? Ese es el plazo que hay marcado en la adjudicación. Nosotros, ¿qué es lo que hemos estado peleando también con ellos? Pues hemos estado peleando directamente con las empresas. Queríamos que nos dijeran la verdad, porque a nosotros se nos vendía de que se estaba negociando un pacto con las empresas para adelantar 6 meses ese plazo, o sea, que sea el verano del 26. Nos reunimos con las 3 empresas adjudicatarias de esa UTE, con los jefes de obra y directores, y todos nos comunicaron lo mismo. Dijeron, Jerónimo, olvídate, es imposible adelantar esta obra 6 meses. O sea, es una obra urbana con muchísimos problemas y es imposible. Vamos a intentar de que diciembre del 26 esté la obra terminada. Vamos a intentarlo. Nos puede surgir cualquier imprevisto que no tenemos y bueno, sabemos lo que es la República, por el medio de un monte o de un descampado, la posibilidad de que te aparezcan imprevistos es más pequeña, pero en el medio de una ciudad como Lorca, eso está a la orden del día. Con lo cual, lo que nosotros dijimos también en la última explicación que dijimos, es que técnicamente volvemos a lo mismo. O sea, 26 imposible. 26 imposible porque ya no lo habían transmitido las empresas que el 26 imposible. Aunque el ministro sigue diciendo 26 todavía. Ya dice que si no es 26, pues que será a principios del 27. Eso es lo que dice el ministro. El ministro y el subdelegado en Almería. Y el subdelegado. ¿Siguen diciendo eso? Bueno, yo creo que ellos le han escrito, alguien le ha dicho, tú tienes que decir esto, y lo dicen. Que yo creo que no saben de obra pública, son políticos puros y duros sin formación en obra pública, y entonces, pues bueno, ellos se rigen un poquito de lo que les dicen en Moncloa, de lo que tienen que decir, punto, sin consultarles siquiera. Porque si hubieran hablado a los técnicos de ADI, ya lo hubieran dicho los técnicos de ADI, mire usted, eso es imposible. El plazo de entrega. ¿Y qué es lo que pasa en este aspecto? Yo te quiero decir algo, Víctor. Nosotros, yo lo que sigo diciendo es que si políticamente hay voluntad, podríamos hablar, fíjate lo que me atrevo a decir, podríamos hablar de finales del 27, principios del 28. Podríamos hablar. Y te lo voy a razonar. La empresa, ellos dicen que van a intentar que sea el 26 porque es el plazo que tienen de entregar la obra. Ellos, el 26, diciembre del 26 tienen que entregar la obra, deberían de entregar la obra. Y luego lo que tú dices, ¿y qué cuentas son las que hago yo? Por la experiencia. Como mínimo, porque si el resto de los tramos está terminado, solamente quedan esos 3 kilómetros, que relativamente para montar catenaria, seguridad y vías, es relativamente muy poco. En ese tipo de obras es poquito, porque eso es muy rápido. Eso es rapidísimo, montar vía y catenaria. ¿Pero por qué tienen plazo de 36 meses entonces? Sí. Esos contratos. Si es rápido, ¿por qué no vamos a 36 meses para montar unas cosas que hoy por hoy no se pueden montar todavía? Porque no está terminada la obra. Eso es imposible que lo averigüe nadie. Nadie sabemos por qué esa obra han sacado un plazo de 36. Si escucha al subdelegado y escucha al presidente de ADIC, pues te dicen que son unos plazos que se han puesto, pero que por supuesto eso es una locura. Ninguna empresa puede tardar 36 meses en montarlo, porque entre otras cosas la empresa se arruinaría, la adjudicataria. Y mi respuesta siempre es la misma. ¿Y por qué lo sacáis la licitación? Claro. Si son plazos de 16 meses, como vosotros decís, o de 14 meses,
que tienen sentido, tienen mucho más sentido que los 36, ¿por qué lo licitáis? A la empresa no le podéis obligar. Si ellos se lo han adjudicado con 36 meses, lo pueden entregar en 36 meses y no hay ni esto de penalización. O sea, son cosas que nadie entendemos desde fuera. Aunque bueno, seguramente habrá otros razonamientos, ¿no? Seguramente habrá otros razonamientos. Y por eso te digo que si aplicamos eso, 5 o 6 meses se puede tardar, en el mejor de los casos siempre hablamos, se puede tardar en montar catenaria vía en esos 3 kilómetros. Y luego en hacer las pruebas, que eso sí necesita que esté todo terminado. En hacer las pruebas, en el mejor de los casos, podemos hablar de otros 6 meses. Por eso, 26, 28, si ya no se cumplen los plazos para montar catenaria de 6 meses, no se cumplen los plazos de suministro, no se cumplen los plazos de prueba, pues perfectamente nos podemos ir a finales del 28 sin ningún problema. Pero eso técnicamente visto ahora mismo, y por eso yo quiero transmitir desde aquí a la administración que tenemos ahora mismo, que si no lo hacen es porque no les da la gana, finales del 27, principios del 28, porque técnicamente es posible. O sea, que todo el mundo entienda que si no lo haces porque no hay voluntad política, no les da la gana de hacerlo. Que no me cuenten milongas, porque técnicamente es posible. Yo insisto en que los plazos que yo tengo de Lorca, por parte de una de las empresas de la UTE, es final de 2028. Pero ojalá me equivoque yo. Es decir, estaría encantado de equivocarme, no yo, sino el que me lo ha contado y el que me ha pasado documentos. Pero entonces, digo, por fijar un horizonte, ¿tú crees que sería, bueno, no hablemos de lo que sería posible, que ya lo hemos dicho. ¿Cuándo crees tú que va a llegar el AVE a Almería? Yo no quiero, a mí me encantaría que a finales del 27, porque es posible, como te he dicho, esté. Pero a mí me encantaría también, y espero que sea algo que puede ser muy, muy, muy factible a lo largo del 28. Y no quiero ponerme fecha, porque dependemos mucho de esos imprevistos. Pero si no lo tenemos para finales del 27, principios del 28, te vuelvo a repetir, es por falta de voluntad política. No por falta técnica ni por falta de posibilidad. Mentira. O sea, que no nos cuenten luego milongas. Bueno, más allá de los plazos, que llevamos todo el rato hablando de plazos y hay que hablar de más cosas en relación con el AVE, vosotros estáis en una magnífica disposición para contarnos lo que es el AVE, porque bueno, pues más o menos todo el mundo pues tiene una cierta idea pues de que vamos a poder ir a Madrid en menos tiempo que el actual, lo cual tampoco es muy difícil, porque casi que en burra podríamos llegar antes que en el actual tren a Madrid, ¿no? Pero en general para la provincia de Almería, ¿qué supone estar conectados por AVE? Pues en un plazo que no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero cuando sea, ¿cómo va a cambiar Almería con el AVE? Imagínate, ¿no? Es una provincia que estamos bastante alejada de todo, que no tenemos ningún tipo de comunicación decente ahora mismo. O sea, quizás la llegada de la alta velocidad a un sitio, a una ciudad donde hay un tren, aunque sea un Alvia, aunque sea un Talgo, pero un tren ágil, rápido, donde tengamos una frecuencia importante, donde tengamos un aeropuerto importante, quizás no sea tan importante como la llegada del AVE a una provincia como Almería. Almería, yo te quiero decir, Víctor, y quiero decirle a todos tus oyentes, que Almería va a sufrir una revolución importantísima con la llegada del AVE, en todos los sentidos. O sea, imagínate lo que es para el turismo, ¿no? Imagínate para lo que es el turismo ahora mismo, que puedas llegar a Madrid, coger un tren y que en 3 horas y algo estés en Almería, una ciudad preciosa, con un turismo distinto, con un turismo, bajo mi punto de vista y de mucha gente, y buenísimo. Tenemos un turismo de mucha calidad, con nuestros parques naturales, con nuestras zonas vírgenes todavía, donde no hace falta madrugar como venidor para poner la sombrilla. Y como no te levantas antes de las 5 de la mañana, ya coges la 8ª fila de sombrillas. Aquí en Almería eso no existe. Puedes ir a una playa perfectamente donde estés tú solo, con tu pareja o con tus amigos. O sea, esa posibilidad en Almería va a ser un revulsivo importantísimo, donde tengamos, y eso sí, haciendo un desarrollo turístico muy, muy sostenido y haciendo una cosa bonita, no haciendo locuras con nuestra provincia. Eso en cuanto al turismo. Los viajeros en general, imagínate lo que es para los almerienses, con ese espíritu de exportadores que tenemos, que hay muchísimos, la posibilidad de irte a Madrid para un precio razonable y poder enlazar con un vuelo a cualquier parte del mundo, sin necesidad de utilizar el avión con los precios prohibitivos que tenemos y con las pocas frecuencias que tenemos. O sea,
Y luego hay algo importantísimo, que es lo más importante de la llegada del tren de alta velocidad a nuestra provincia, es para nuestra agricultura. Nuestra agricultura cada vez tiene más problemas para ser competitiva. Unas veces son de forma lícita y legal y otras no tanto, ¿no? La competencia totalmente desleal que estamos sufriendo por otros países. Para nuestra agricultura, y te voy a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda, el 60% de una lechuga puesta en Alemania es transporte. 60% del coste de una lechuga puesta en Alemania es transporte. Con el transporte mediante ferrocarril podemos hablar entre 4 y 5 veces menos el coste. Imagínate lo que... El margen, cómo cambia, ¿no? El margen y la competitividad. Seríamos mucho más competitivos en nuestra agricultura. Luego tenemos un problema gravísimo, ¿no? Donde muchos países vecinos nuestros, como es el caso de Francia, ya nos ha advertido un par de veces que no puede ser que de Almería salen 1.500 camiones, de Murcia salen 1.000 y pico. O sea, estamos sacando 2.500 camiones, casi 3.000 camiones entre Alicante, Murcia y Almería, que tienen que pasar la mayoría con Francia porque van a otros países limítrofes. Francia ha dicho que es una locura, que sus carreteras están colapsadas, que la contaminación que dejan nuestros camiones allí es salvaje, que hay que pensar en otra forma de transportar nuestra fruta. O sea, todas estas cosas añadidas, imagínate por una provincia como Almería, poder tener ese tren con 68 camiones conducidos solo por una persona, con consumo eléctrico, lo que sería poder poner nuestros productos. ¿Qué es otra ventaja importantísima? Ahora tenemos países importantes para nuestra provincia, como tenemos un producto en fresco, que no llegamos con muy pocos días para estar en los lineales. Eso lo adelantaríamos, seríamos... Totalmente, claro. O sea, sería una revolución a todos los momentos, va a ser una revolución. Y luego, fíjate, estás citando protagonistas y yo siempre me esfuerzo mucho en que la gente entienda que los beneficiarios de cada cosa no son solo los protagonistas directos, es decir, que al final, si la agricultura almeriense es capaz de tener más competitividad, más margen, más beneficio, siempre digo, el señor que le vende zapatos a un agricultor o a alguien que trabaja en una comercializadora, el que le vende un coche, el que le vende un piso o el que le pone el café con porras por las mañanas, también sale beneficiado. Es decir, que al final hemos construido un modelo económico en el que todos estamos absolutamente, bueno, el que hace una obra pública incluso, todos estamos absolutamente influidos por la agricultura y por tanto, pues tenemos que poner los 5 sentidos en cuidarla. Y me estoy yendo ya, quería acabar en este tema. Es decir, estoy utilizando el AVE para transitar del propio tema AVE, propiamente dicho, a nuestro modelo económico. Nosotros tenemos 3 pilares fundamentales: turismo, agricultura, o piedra natural, turismo y sobre todo agricultura. Pues mire usted, tendremos que preocuparnos todos, aunque no trabajemos directamente en esos sectores, de que esos 3 pilares funcionen, porque si no tenemos un problema. Eso que tú acabas de decir lo he intentado yo transmitir muchísimas veces, porque es la realidad, es así. O sea, tengo una pequeña tienda de electrodomésticos, y yo funciono, porque a mí la gente que trabaja en la agricultura, los trabajadores me compran en la tienda. No lo tengo en este caso, lo pongo Sí, como un ejemplo, ejemplo. ¿no? Una zapatería, tú lo acabas de decir, una zapatería. O sea, todos dependemos de forma directa o indirecta de nuestros principales pilares en el orden que yo considero de prioridad: agricultura, piedra natural, turismo. O sea, no sabemos si alguna vez el turismo va a adelantar alguno de estos, pero ahora mismo son nuestros 3 pilares. Y los 3 pilares, esos que tú has dicho antes, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, en el orden que yo te he comentado, de una forma indirecta, el que trabaja directamente en la agricultura, o el que vende sus tomates, o el que los cultiva, por supuesto, pero también la pequeña tienda al que le vende a los trabajadores de la agricultura. Los coches. Todos los concesionarios de coches, que yo hace poco tuve una conversación con un gran amigo, y él era consciente de lo que yo le decía. Tú te das cuenta que si no es por la agricultura tan boyante que tenemos, que trabajan en beneficio para que puedan comprar desde Porsche hasta ese Ibiza. Es que la agricultura está dando para que la gente que lo está haciendo muy bien y se sacrifica mucho y tiene su pequeño invernadero, son propietarios, se pueda comprar un coche de un poquito más de alta gama, pero también el trabajador que va por las mañanas se pueda comprar otro coche también. Y también los medios de comunicación. Todos, que a absolutamente veces todos. algunos dan pábulo a quien viene, y esta es otra frase que repito mucho, a buscar el pelo en la cocina. Mire usted, pelo en la cocina hay siempre. Una cosa es
pues, evidentemente tratamos de solventarlo cuando ocurre, pero otra cosa es tratar de dar la imagen de que nuestros sectores productivos son un pelo en la cocina en sí mismo, es decir, solo tienen problemas. Mire usted, aquí se trabaja bien, se trabaja con orden, se cumple la ley, se da muchísimo empleo, se favorece la balanza comercial exterior de nuestro país. Es decir, mire usted, el que venga de fuera a tratar de atacar a nuestros sistemas productivos, lo que hay que hacer es contarle la realidad, no hacerle de altavoz. Y hay gente que le hace altavoz tirando piedras contra su propio tejado, porque ya te decía antes, nosotros nuestros ingresos como medio de comunicación dependen en más de un 40% de la agricultura. ¿Cómo voy yo a contribuir con la gente que viene a manipular y a contar trolas sobre nuestros sectores productivos? Pues ocurre. Sí, bueno, y sería injusto si lo hicieras. O sea, Víctor, si tú tiraras piedras, como tú dices, a tu tejado y dijeras cosas que no son, bueno, estarías mintiendo, ¿no? De lo que hemos empezado hablando, ¿no? De lo que es mentir. Estarías mintiendo porque la verdad es que eso no es así. Tenemos unos agricultores cada día más tecnificados. Tenemos un sector auxiliar de la agricultura magnífico, o sea, quizás de los mejores del mundo. Se ha desarrollado aquí empresas importantísimas en todo tipo de maquinaria, de muchas cosas. Y tenemos que valorarlo y tenemos que estar orgullosos de eso. Tenemos que estar muy orgullosos de eso que está pasando, de nuestra agricultura, de nuestro sector agrícola, de todo lo que engloba nuestra agricultura. Y no permitir, entre comillas, porque, bueno, ¿cómo le vamos a poner la mano en la boca a todo el mundo que dice Lo que hay que hacer es verdadera... responderle, no ponerle la mano en la boca. Exactamente, pero sí responderle con educación y con respeto, como tú siempre lo haces, con mucha educación y como me contaba hace un momento fuera de a una persona que ha sido crítica contigo y le dice, oye, pues me encanta que seas crítica conmigo, porque no soy yo el que posee la verdad absoluta. Dichoso de mí si yo pensara eso. Estaría equivocado. Bueno, presidente, que tenemos que terminar la entrevista, aunque parezca mentira, pero nos aproximamos a la media hora de emisión y hay que hablar de la Cámara, porque bueno, si con todo el que viene por aquí, pues siempre le instamos a que venda su pollino, entre comillas, pues tú como presidente de la Cámara, a mí me gustaría que le contáramos a la gente, sobre todo al tejido empresarial de Almería, bueno, ¿qué es lo que hace la Cámara? No te preocupes, que los teléfonos están para sonar, es normal No, que pero suenen. es que me lo he dejado allí en silencio, Es macho. normal, es normal. Es verdad que la gente cuando suena un teléfono en la radio, mire usted, si los teléfonos suenan, si es que esto es lo que hay. Pues es Naturalidad total. Contar a la gente lo que hace la Cámara, en versión reducida, te pido por favor, Sí. presidente, y sobre todo por qué es importante la Cámara de Comercio de Almería. Bueno, la Cámara de Comercio de Almería representamos al 100% del sector empresarial de Almería, al 100%. Tenemos que representarlo. Y esto conlleva que somos más de 100.000 empresas y autónomos los que hay en Almería, ¿no? Nosotros, desde que yo soy presidente, y me consta que mucho antes también, desde que mis antecesores, pues una de sus obsesiones era que los empresarios almerienses creyeran en la Cámara y se acercaran a la Cámara. Yo sigo pidiendo lo mismo, cada vez que tengo oportunidad. Esta oportunidad que tú me das, yo quiero decirle al sector empresarial de Almería que cuenten con la Cámara, que cuenten con la Cámara para cualquier duda que tengan, para cualquier cosa. Estamos encantados. Las puertas de la Cámara siempre están abiertas, siempre. No hace falta ni tocar, nada más que llegar a empujar y decir, oye, soy empresario de este sector y tengo este problema, o tengo esta inquietud, necesito de qué forma, ¿hay alguna forma que me podáis ayudar? Y si la hay, que no tengo ninguna duda que lo vamos a ayudar. Y luego hay otra cosa importantísima, lo que hemos hecho también con el tema reivindicativo, con la reivindicación. O sea, Perdóname, presidente, iba a eso precisamente, es decir, al final, bueno, creo que los empresarios en este país estamos muy injustamente tratados y nos quejamos mucho en privado, pero nos falta esa vertiente reivindicativa que creo que tú y tu equipo actual habéis sido un ejemplo, es decir, necesitamos herramientas, plataformas, por lo menos para decirlo, porque a veces, aunque parezca que no, solo con decirlo ya se consiguen cosas. sí, o sea, nosotros, de hecho, a mí me recurren cada vez más, por suerte para mí, para suerte para la Cámara, cada vez recurren más empresarios con un problema sectorial, ¿no? Con un problema en su sector. Nos está diciendo, tenemos unos problemas gordísimos con esto, nos están machacando, tenemos unos problemas que no sabemos cómo solucionarlo. Y sí, yo siempre he leído lo mismo. Tú, como persona, como empresa, tu reivindicación va a ser muy pequeña y no le vas a preocupar a nadie.
Por eso es tan importante. Vamos a hablar con el resto del sector y si el resto del sector apoya, vamos a hacer una reivindicación y para eso está la Cámara. Eso es O sea, fundamental. yo tengo casi todo lo que tengo son defectos, ¿no? Pero tengo una virtud. Es que yo no me callo ante una injusticia jamás. Eso me acarrea y me ha acarreado y seguramente me va a acarrear problemas. ¿Qué te voy a contar yo a ti? Sí, pero hemos llegado hasta aquí, ¿eh? Es decir, que podrá haber problemas, pero aquí estamos. Exactamente. Que pero nos capeamos. jamás me voy a callar ante una injusticia. O sea, algo que creo que se nos está haciendo mal, simplemente por no querer meterme en los charcos. Yo me meto en los charcos y pataleo en el charco. Aunque sé que me puedo llenar de barro y de todo, pero pataleo en el charco. Entonces, pues esa es mi misión y eso es lo que me tengo que dedicar. Pues sigo diciendo que hacen falta más personas comprometidas, porque al final la gran mayoría de las injusticias se implantan gracias a la colaboración, no del que la implanta y la desarrolla, sino a la colaboración de quien se calla ante esas injusticias. E insisto, los empresarios estamos necesitados de plataformas de unión para combatir las muchísimas injusticias que hoy por hoy se están llevando a cabo con nosotros. Presidente, es un gran placer entrevistarte siempre y lo sabes, así que te agradezco enormemente. Para mí también. Que hayas estado aquí. Ya sabes que es un gustazo estar contigo, cada vez que me has consultado, cada vez que me has preguntado, he intentado decirte la verdad y ser muy sincero contigo. Es mi forma de ser, a mis 65 años no voy a cambiar, voy a seguir siendo así, con todas las consecuencias. Pues seguiremos contándolo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias también a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde estamos, Yelmo Cine, que es donde estamos, y Ejido Motor Almería, concesionario Fiat Profesional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth en carretera Granada, Almería, junto al cementerio. La semana que viene más.